Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Amén. Dios nos reforma para buscar la santidad, entonces es el primer mensaje de esta serie. Y quisiera partir leyendo una cita de un autor. En realidad son 3 citas muy breves de un autor en particular. Dice lo siguiente: llamo piedad a una reverencia unida al amor de Dios que el conocimiento de Dios produce. La otra cita: somos de Dios, vivamos por tanto para Él y muramos para Él. Somos de Dios, esfuércense en consecuencia todas las partes de nuestra vida por alcanzarlo como nuestro único fin legítimo. Y la tercera cita dice: Dios nos ha prescrito un camino para glorificarlo, a saber, la piedad, que consiste en la obediencia a su palabra. El que traspasa estos límites no se ocupa de honrar a Dios, sino más bien de deshonrarlo. La pregunta es, ¿quién dijo esto? ¿Quién dijo estas palabras? Fue Juan Calvino. Hay una caricatura esparcida por el mundo evangélico que plantea que el calvinismo busca que nosotros vivamos vidas disipadas, vivamos vidas conforme a lo que queramos ser. Porque soy salvo, siempre salvo, entonces puedo hacer lo que quiera, vivir como quiero, total, nunca pierdo la salvación. Eso, como les he dicho, es una caricatura que lamentablemente está presente tanto en algunos evangélicos que no son calvinistas, pero también está presente en algunos que dicen serlo, que dicen ser reformados, y que viven a su antojo, y que viven como quieren, y que entienden que la libertad con la cual nos hizo libres el Señor Jesucristo es causa, o nos da la posibilidad, más bien dicho, de pecar deliberadamente. Y el apóstol Pablo lo dice con mucha claridad en la carta a los Romanos: ¿pecaré para que la gracia abunde? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Es radical, es certera, es total. De ninguna manera. Nosotros no pecamos para que la gracia abunde. Entonces, el llamado y la invitación primaria de esta serie es para que podamos vivir en obediencia a la palabra del Señor, para que busquemos la santidad, la piedad, para que vivamos para el Señor, para que muramos por Él. Creo que lo terminamos citando la semana pasada, o lo citamos en algún momento del sermón, cuando dice la Escritura que si vivimos para el Señor, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esa palabra tiene que ser una realidad en nuestra vida. Tenemos que vivir para su gloria, para su honra. La glorificación del Señor no tiene que ser solo a partir de nuestros labios, sino cometeríamos el pecado que el pueblo de Israel cometía, cuando dice la Escritura que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese es un sentido que quisiéramos rescatar en esta serie de mensajes. Mucho se va a hablar durante este año acerca de la Reforma Protestante. Se cumplen 500 años del momento en que Martín Lutero hace públicas sus 95 tesis. Por lo tanto, se va a hablar de esto. Y hace algunos años se ha dado en América Latina y también en Chile un boom de lo que se llama la teología reformada. Y cuando se habla de reformado, se piensa regularmente en esta idea de autores, teólogos, Juan Calvino en particular, y teólogos calvinistas que producen conocimiento acerca de las llamadas doctrinas de la gracia. Pero poco se hace el énfasis en que esta palabra reformado no solo quiere dar cuenta de eso,
de ese pensamiento tan vasto, tan absoluto, tan total, porque el pensamiento reformado busca no solo entender las doctrinas de la gracia, sino que toda la realidad es una cosmovisión, una forma de entender la vida, de entender todas las cosas. Pero también reformado en el siglo XVI hablaba de alguien renovado. Y no renovado por su propio esfuerzo, sino alguien que era renovado por la fuerza, por el poder del Espíritu Santo. La renovación de nuestra vida es provocada por el Espíritu Santo y sustentada en la palabra del Señor. Eso quiere decir reformado. Gente, personas, mentes, corazones que son renovados por el Espíritu del Señor y que se basan en lo que la palabra del Señor está diciendo. De hecho, hay un lema muy antiguo de la Iglesia Reformada que dice Ecclesia Reformata Semper Reformanda, que en castellano es Iglesia Reformada, y regularmente se ha traducido como siempre reformándose. Pero en realidad la traducción más literal de esa palabra es Iglesia Reformada siempre está siendo reformada. Porque nuestra reforma, porque la reforma de nuestra iglesia no procede de nuestro intelecto, de nuestra mente, sino que procede de aquel que puede reformar a la iglesia, que insisto, no somos nosotros, el Espíritu Santo. Y Él lo hace a la luz de la palabra del Señor, no de nuestro antojo. Regularmente este lema de iglesia reformada, siempre reformándose, se ha transformado en el fundamento de una serie de renovaciones de la iglesia que, más que acercarla a la palabra del Señor, la terminan alejando. No es nuestra intención. Nosotros queremos ser renovados en la totalidad de nuestro ser por el Señor, por medio de su palabra y con la ayuda, con la asistencia, con la colaboración del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. De eso es lo que hablaremos en este sermón en particular. En los demás sermones, pero siguiendo esta línea particular, se van a recordar una serie de disciplinas espirituales que caminan en lo que algunos teólogos han llamado la mortificación del pecado, esta huida del pecado, esta lucha a muerte contra el pecado, que son la lectura en oración de la Biblia, la oración, el ayuno, la adoración y también acerca del contentamiento. Entonces, esa va a ser nuestra serie de mensajes. Tal vez en algún tiempo más adelante retomemos una nueva serie sobre espiritualidad y busquemos también otras disciplinas espirituales que nos ayudan en la caminata de la fe. Pasando al texto que nos compete el día de hoy, Colosenses capítulo 1 es un capítulo maravilloso que precisamente nos habla acerca de esta reforma. Yo les invito a leer en sus casas el capítulo 1, los versículos 13 al 23, desentrañar esto. Y quisiera darle algunas pistas respecto a esta lectura. Los versículos 13 al 14 nos hablan de que Dios nos reforma por la obra consumada de Cristo en la cruz. De eso estuvimos hablando en nuestra serie pasada. La reforma espiritual de nuestra vida es producida por la muerte de Cristo en la cruz. También los versículos 15 al 17 nos muestran que Dios nos reforma nuestra visión del mundo y de la vida, señalándonos que Cristo es el Señor sobre todo. También Dios nos reforma, según los versículos 18 al 20, haciéndonos parte de la iglesia. No existe cristianismo solitario, somos parte del cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Nosotros no podemos entendernos disociados del cuerpo de Cristo. Luego los versículos 21 y 22, que son este sermón, nos muestran que Dios nos reforma para buscar la santidad. Y el versículo 23 nos señala algo muy importante, que Dios nos reforma para que anunciemos el Evangelio. Si recordamos nuestra serie de Hechos de los Apóstoles que tuvimos el año pasado, esa serie nos mostró con mucha claridad que somos llenados por el Espíritu Santo. Nuestra vida es llenada del poder del Espíritu, no para tener experiencias subjetivas, ni tener emociones en el momento del culto, sino que el Señor nos llena para una finalidad particular: ser testigos de Cristo en todos los lugares donde nosotros estemos. Entonces, el Señor nos reforma para eso. En síntesis, lo que vemos en este texto de Colosenses es el señorío de Cristo, tanto en la creación como en la iglesia. Cristo es Señor de todo. Como diría Abraham Kuyper, no hay un centímetro cuadrado en toda la existencia del universo sobre el cual Cristo no reclame diciendo, es mío. Todo el universo es del Señor. Él gobierna
como decíamos hace un rato atrás cantando, Él es quien gobierna, Él es nuestro Rey. No hay cosa en el mundo que no sea gobernada por el Señor. Por lo tanto, una de las manifestaciones de ese gobierno del Señor, de ese poder, es la reforma que el Señor hace. Las ideas de este sermón más claves son que Cristo ha reconciliado a los suyos con Dios. Y aquí no es casual el verbo en pasado. Él ya nos ha reconciliado. Por lo tanto, esa obra ha sido aplicada. Ahora, en base a esa reconciliación, al ser reconciliados, debemos vivir como tales. Debemos vivir como reconciliados, como hijos del Señor, como adoptados por Él, de acuerdo a esa renovación total de nuestra vida. Un reconciliado no vive inmerso en el pecado, vive como un hijo adoptado por la gracia y el favor de aquel Señor que es vivo y real. Y la propuesta del sermón de esta mañana es que veremos lo que nosotros hacíamos, lo que Cristo hizo por nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces pasemos a la primera parte de nuestro sermón que nos invita a recordar lo que nosotros hacíamos. En primer lugar, el texto nos muestra que estábamos alejados y que éramos enemigos. Versículo 21 nos dice, en otro tiempo, más adelante nos dice, estaban alejados, y luego nos dice, eran sus enemigos. Estábamos alejados. La Reina Valera 1960 traduce esa palabra alejados como extraños. Y lo éramos de dos maneras. Éramos extranjeros en relación al pueblo de Israel, éramos gentiles, éramos creyentes no judíos. El Nuevo Testamento, particularmente las cartas de Pablo, nos mencionan mucho esta circunstancia y cómo Dios ha botado la pared que separaba a estos dos pueblos y ha hecho uno solo, el pueblo del Señor. Pero también no solo éramos extranjeros en ese sentido, no solo estábamos alejados por esa circunstancia geográfica y cultural, sino que también éramos alejados porque éramos enemigos del Señor. Y aquí absolutamente nadie se puede excusar. En el pecado no hay ignorancia y no hay inocencia que valga de nuestra parte. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23 nos dice que a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. ¿Qué nos muestra este texto? Aquello que ha sido una constatación histórica de la humanidad, que Dios se ha revelado, lo ha hecho a través de su revelación general sobre la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué es lo que debería hacer todo ser humano al ver eso? Glorificar a Dios. ¿Pero qué han hecho? Han constituido a la creación como soporte de esa adoración. Han construido en el taller de sus corazones una fábrica de ídolos, como diría Juan Calvino. Hemos construido dioses. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Gente que profesa ser sabia ha construido falsos dioses, mostrando la necedad absoluta de su corazón. Nadie tiene excusa delante del Señor. La gente muestra precisamente su necedad al negar al Dios único y verdadero. Lo que está haciendo el apóstol Pablo acá es recordar el pasado de los colosenses para que ellos piensen en lo terrible que sería su vida si volvieran por el antiguo camino. Es terrible la vida sin el Señor. La vida sin el Señor es desesperanzada, manifiesta ceguedad, manifiesta necedad. Ahora bien, no porque tú siempre hayas estado en la iglesia estás libre de esto. Todos nosotros tenemos la tendencia de constituir ídolos, falsos dioses. Pregúntese, hágase esta pregunta. ¿Qué cosa de esta vida le haría decir, si me pasa esto, me muero?
No es necesario que usted tenga un altar al cual le prenda velitas en una imagen, porque nosotros creemos que la idolatría es eso. Aquello en lo cual se le va la vida, eso puede ser su Dios. Y hay dioses falsos que son sumamente respetables. La familia, el éxito, el trabajo, el dinero, la reputación social, todo eso puede ser un Dios falso. Ahora, nosotros podemos decir ser cristianos y podemos cantar, Él gobierna, y no necesariamente Él está gobernando nuestra vida toda. ¿Él es realmente nuestro rey? ¿Podemos decirlo y sentirlo y vivirlo? ¿Él es nuestro rey? Bueno, Él tiene que gobernar nuestra vida. Hay un concepto que se ocupa en la cárcel. Los hermanos cristianos adentro de la cárcel ocupan un concepto que es el de encarpado. El encarpado es el preso que se acerca al sector de los evangélicos para recibir ciertos beneficios penales. Pero ellos son reconocidos como tales por la comunidad cristiana. Así, todos nosotros tenemos discernimiento, ¿cierto? Podemos distinguir entre aquello que es bueno y malo. Y hay gente que se acerca a la vida del evangelio para recibir los beneficios de él. Usted no sea un encarpado. Viva como cristiano. Sea un cristiano realmente. Deje que el Señor gobierne en su vida. Ahora, el texto del versículo 1 también nos habla de que nosotros pensábamos mal y actuábamos mal. Habla de por su actitud y sus malas acciones. Este texto nos muestra que nuestra mente está alienada, enajenada, en un estado de locura total, sin sentido, cuando se vive alejado de Dios. Y nos muestra también que las malas obras nacen de un corazón que piensa mal, de una mente y de un corazón que piensan mal. O sea, aquí esto nos pone totalmente un batatazo a todas nuestras teorías respecto al pecado. Y algo que debemos recordar constantemente, que el pecado no comienza en un acto que quebranta la ley. El pecado comenzó, ¿sabe cuándo? Cuando usted apartó la mirada del Señor, cuando usted apartó la mirada de su hermano, cuando usted apartó la mirada del medio que le rodea, cuando usted hizo ese apartamiento de la mirada. Allí comienza el pecado. Ahí usted comenzó a pecar. Cuando cambia a la fuente de agua viva por cisternas rotas que no retienen agua, ahí usted comienza a pecar. Cuando usted aparta la mirada del Dios Todopoderoso y la pone en usted mismo, en el anhelo de gobernarse a sí mismo, en este anhelo de autonomía, de mandarse a uno mismo, en ese momento usted comenzó a pecar. Entonces, eso es lo que nos revela este texto. Regularmente nosotros asociamos pecado a actos. Pero el pecado comienza en su vida cuando usted y yo apartamos la mirada del Señor. Y esa es la condición de aquellos que están sin Dios. Esa era su condición cuando usted estaba sin Dios. Usted estaba imposibilitado de hacer lo bueno delante del Señor, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Romanos capítulo 3, versículos 10 en adelante nos dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víboras hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz, no hay temor delante de Dios en sus ojos. Eso es lo que nos revela el apóstol Pablo haciendo un mix de versículos bíblicos del Antiguo Testamento. No hay ninguno justo, no hay nadie que busque a Dios. Tú y yo, por naturaleza, no somos buenos. Estábamos corrompidos por el pecado. Eso es lo que la teología reformada llama, de manera clásica, depravación total. No existía ninguna posibilidad de que tú ni yo, por nuestra propia voluntad, pudiésemos buscar a Dios. Porque nuestra condición de muertos en delitos y pecados, al ver esa radiante luz del Señor, ¿qué nos hace? Nos hace rechazar, nos hace decir, Dios no existe.
nos hace decir, no, es que yo soy tan bueno, sí, soy un buen marido, soy un buen papá, soy bueno, hago tal cosa, en fin, nos hace anteponer las obras, no reconociendo que nuestro corazón está destruido, dañado, quebrantado por el pecado. Todo eso que hemos mencionado es lo que éramos nosotros, lo que, según esta primera parte del sermón, lo que nosotros hacíamos. Íbamos, ¿a dónde íbamos? Sin Cristo. Íbamos derechito hacia el infierno, a recibir la consecuencia radical y total de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Y cuando hablamos de muerte, no solo estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de una muerte espiritual, de la separación eterna de Dios. C.S. Lewis habla del infierno como el momento de total ensimismamiento, de total mirada hacia nosotros mismos. Qué terrible eso, porque usted y yo se conoce y nos conocemos a cabalidad. Y a veces nos queremos autoengañar, que somos súper buenos, porque el texto bíblico nos habla de que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero usted conoce sus fallas, conoce las áreas débiles de su vida. Usted se conoce más allá, y yo me conozco más allá de la imagen bonita que traspasamos a la congregación. Sabemos que sin Cristo íbamos camino a la muerte y a la condenación. Yo no sé si hoy día tú eres salvo. No sé si has dado ese paso de fe en algún momento motivado por el Espíritu Santo. Tú lo conoces. Tal vez no eres un creyente. Y esta es la hora oportuna en la cual Dios te llama a pedir perdón por tus pecados y a reconocer a Dios como tu Salvador. Es el momento de que con la ayuda del Espíritu Santo salgas de tu condición de muerte espiritual a la vida. Porque ¿sabes qué? Hay algo que Cristo hizo por nosotros. ¿Se fija que en el bosquejo del sermón yo subrayé estas palabras? Hacíamos y ahora viene hizo. Lo que Cristo hizo por nosotros. Y en primer lugar, lo que Cristo hizo por nosotros fue reconciliarnos con el Padre. Dice el texto, pero ahora Dios los ha reconciliado. Si nosotros nos fijamos en el texto, lo que nosotros hacíamos está en pasado. En otro tiempo, ustedes, luego dice, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. O sea, todos esos verbos están en pasado. Y ahora el versículo 22 nos dice, pero ahora Dios, luego señala algunas cosas, dice, los ha reconciliado. El texto está allí en presente. En la cultura griega, cuando los dioses se enojaban, los humanos debían hacer cosas para ganarse la aprobación de ellos. Y eso traspasa muchas culturas. Traspasa nuestra forma de ser también. ¿Qué pasa? Que nosotros constantemente intentamos salvarnos a nosotros mismos. Queremos hacer méritos. Nosotros le enseñamos súper mal a nuestros hijos. Nosotros le enseñamos muy mal a nuestros hijos. Pórtate bien y vas a recibir un regalo. Entonces cuando nuestro hijo se porta bien, cuando se saca buenas notas, cuando hace méritos, ahí es que nosotros le regalamos cosas. ¿Qué le estamos enseñando? Que él tiene que esforzarse constantemente para ser bueno. Entonces, un buen hijo. Con eso no le estamos enseñando la gracia. Charles Swindoll, en uno de los libros más revolucionarios que yo he leído en la vida, que se llama El despertar de la gracia, dice lo siguiente. Él cuenta que él tenía en su día de cumpleaños, cuando cumplió 15 o 16 años, su papá lo mandó a cortar el césped del jardín de la casa. Entonces él dijo, no, pues yo tengo 15 años, estoy cumpliendo 15 años, ¿cómo voy a levantar a hacer la limpieza del jardín? Entonces se quedó ahí. El papá le insistió en una segunda y una tercera ocasión. Y el hijo era su respuesta. No, tengo 15 años, no voy a salir, no voy a hacer caso. Como en el día de mi cumpleaños mi papá me va a mandar a trabajar, no quiero hacer lo que mi papá me está ordenando. Entonces luego de la tercera ocasión, su papá entró a la pieza, le dio una reprimenda física y lo castigó. Lo hizo comer en la pieza, no lo hizo comer ahí en la familia, y le dio un castigo. No podía salir de su pieza durante todo el día y sin las cosas que a uno le agrada hacer a esa determinada edad. Llegaron las 8 de la noche
Y el papá va a la pieza y le dice, hijo, vístete, ponte ropita bonita, porque vamos a salir. Y lo llevaron a un lugar donde comieron una comida muy rica y le hicieron el regalo de cumpleaños, le cantaron Happy Birthday to you. Y ahí estuvieron. Charles Swindoll termina esa historia diciendo, en la mañana yo recibí lo que merecía por no hacer lo que mi papá me dijo. En la tarde yo recibí lo que no merecía. Eso se llama gracia. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos desde chicos la gracia. Que ellos son pecadores. Y también debemos enseñarles la gracia diciéndoles que nosotros somos pecadores. Una de las grandes crisis de la adolescencia se da precisamente porque los papás dejamos de ser Superman y pasamos a ser hombres de carne y hueso. Que nuestros hijos no logren ver esa diferencia. Que sin tener alas podamos seguir siendo su papá. ¿Y saben cómo lo van a ver eso? Cuando usted también sea confrontado con el pecado delante de ellos. Cuando usted corrija mal, pida perdón. Y usted dirá, bueno, mi hijo es tan grande, todavía es tiempo para pedir perdón. Enseñemos bien a nuestro hijo que esto no es por mérito, no es por esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque en el Evangelio no somos nosotros los que nos reconciliamos con Dios. Es Él el que se reconcilia con nosotros. Es Él el que toma la iniciativa. Pero ahora Dios los ha reconciliado. Luis Berkhoff en su teología sistemática señaló, el Dios reconciliado justifica al pecador que acepta la reconciliación y de tal manera opera en su corazón mediante el Espíritu Santo que el pecador también ponga a un lado su perversa separación de Dios y así participe de los frutos de la expiación perfecta de Cristo. Es Dios quien nos ha reconciliado. Es Dios que a través de su Espíritu Santo operó en nuestro corazón para llamarnos al Evangelio, para que pudiésemos aceptar y recibir esta reconciliación. De hecho, la predicación del Evangelio nos anuncia esa buena noticia de que hemos sido reconciliados. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Este texto es suficientemente claro. Dios nos ha reconciliado. El mecanismo que Él ocupó fue la muerte de su Hijo Jesucristo. Nos llamó, nos señaló esa reconciliación. Hemos sido reconciliados. Y tú y yo hoy día somos embajadores del reino de Dios que también anunciamos esa reconciliación a otros. ¿Sabes por qué tienes que predicar el Evangelio a otros? Porque el mecanismo por el cual Dios llama a las personas al Evangelio es la predicación, es la proclamación. Ni tú ni yo sabemos quién es salvo, ni tú ni yo sabemos quiénes han sido objetos de esta reconciliación. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Predicar. Predicar. Dios nos ha llamado a eso. La buena noticia del Evangelio consiste en que el Dios santo, temible, todopoderoso, omnipotente, verdadero, justo, se ha reconciliado contigo y conmigo, miserables pecadores. ¿Para qué? Para que dejemos nuestra condición lastimosa de vida y pasemos a ser hijos del Señor. Eso es tremendamente maravilloso. Tremendamente maravilloso. Porque veamos el lugar de la reconciliación. ¿Dónde nos ha reconciliado el Señor? Dice, Él los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su sangre. Así termina el versículo 22. El lugar donde se realiza la reconciliación es en el cuerpo herido de Cristo en la cruz del Calvario. Si usted quiere poner el lugar geográfico de su reconciliación, está allí, en la cruz de Cristo, en su propio cuerpo.
el lugar de tu salvación, el lugar más importante de tu salvación y la fecha más importante de tu salvación, no es el momento en que tú reconociste a Jesús como Señor. Fue la cruz del Calvario. Miremos a la cruz. Miremos a ese momento. Allí está nuestra redención consumada, que hace posible que esta redención sea aplicada en nuestra vida. Cristo, por su muerte, tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas y restaurar lo que el pecado distorsionó, dañó desde el momento de la caída en adelante. Ojo, decíamos que el lugar de nuestra reconciliación fue el cuerpo crucificado de Cristo. Hoy día nosotros vivimos en otro lugar. Algunos viven en Maipú, La Cisterna, yo vivo en Puente Alto, otros viven en Pudahuel, otros viven en Estación Central, y uno podría decir esos lugares. Pero el lugar donde tú y yo vivimos es en Cristo. En Cristo. Ese es el lugar más importante. Fuimos llamados a ser parte de una nueva ciudad, de un nuevo reino, del cual tú y yo formamos. Miren, mi carnet de identidad señala que yo soy chileno. ¿Ya? Aquí está mi carnet de identidad, yo lo presento. Y soy chileno. ¿Sabes? Este documento puede decir eso. Y sí, soy chileno, pero soy un peregrino y extranjero en esta tierra. Mi verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. Tu verdadera ciudadanía está allí, en el reino de los cielos. Por eso, el reino de Dios traspasa todas las fronteras posibles humanas. Por eso, aquí no hay judío ni griego, no hay brasileño, colombiano ni chileno. Todos somos hijos del Señor y formamos parte del mismo reino, de la misma ciudadanía. Por eso aquí no pueden haber discriminaciones de ese tipo. Somos llevados a un nuevo lugar, a vivir en Cristo. Y también, según el texto, somos santificados. Y aquí yo una parte que me salté del texto pedagógicamente. Porque dice, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables. Cristo nos sacó de la muerte a la vida. Por la obra del Espíritu de Dios, tú y yo pudimos escuchar el llamado que Dios nos hizo. Y desde ese momento, el Espíritu Santo comenzó una obra reformadora en tu vida, una obra renovadora. Esta obra de reforma de la cual hablábamos al comienzo del sermón. Allí se inició el proceso de santificación. Ser santificado es ser purificado del pecado. Ser santificado es ser separado por completo para Dios y para su servicio. De hecho, una acepción de la palabra santificación es ser indomable. Cuando Dios nos dice sed santos porque yo soy santo, nos está queriendo decir también que seamos indomables. Que nada de esta vida pueda domar y cautivar nuestro corazón. No nos dejemos moldear por este mundo. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que nuestro corazón solo sea reformado, cautivado, dominado por la palabra del Señor. Algunos piensan que Lutero hablaba de la libertad de conciencia a secas. Y sí, hablaba de la libertad de conciencia, pero de una conciencia cautiva por la palabra de Dios. Santificación es vivir en el Espíritu, es cumplir las justas demandas de Dios, es fijar la mente en los deseos del Espíritu, es que nuestra identidad esté en Cristo y también matar los malos hábitos. Y aquí yo quiero decir algo muy importante, algo que yo malamente enseñé en algún momento de mi vida y que algunos también creen y siguen creyendo. No existe eso llamado cristianos carnales. No existen los cristianos carnales. Quien no vive en santidad, quien no se arrepiente de sus pecados. Es mi deber decirlo con la autoridad que la palabra del Señor me da. Si tú no te arrepientes de tus pecados, si vives en carnalidad, si vives negando lo que la palabra del Señor te está diciendo, ¿sabes lo que debieras hacer? Es reconocer que estás dando señales de que no eres hijo del Señor.
Porque un hijo de Dios, cuando peca, se arrepiente, siente dolor por el pecado que ha cometido. No quiere volver a hacerlo y quiere correr a la gracia del Señor. Un cristiano verdadero no peca deliberadamente, a su antojo, cuando quiere, porque siempre está amonestado por el Señor. Yo tiendo a dudar de eso de pecar sin discernimiento, sin cosas, porque Dios nos habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Acaso no le ha pasado así a usted? Cuando peca, las voces que le dicen peligro, no vayas para acá, no hagas esto, y nosotros hacemos oídos sordos muchas veces y nos queremos excusar en nuestra condición pecaminosa. No, si yo soy pecador, entonces como soy pecador y tengo mi naturaleza caída, entonces fallé y toda la cosa. Ahí ocupamos la teología reformada como para justificar nuestro pecado. Pero ¿sabe qué? La teología reformada también, anunciándonos lo que la Biblia nos dice que nuestro corazón de piedra fue transformado en un corazón de carne. Ahora tenemos una nueva naturaleza, las cosas viejas pasaron y aquí todo ha sido hecho nuevo. Hemos sido hechos una nueva creación, una nueva criatura por el poder de la sangre de Jesucristo, con la cual Él nos cubrió desde el momento en que nosotros fuimos salvos. No existe eso de los cristianos carnales. John Owen dice que la cabeza viva no admite miembros muertos. George Lado, otro teólogo, señala que ser cristiano significa haber recibido la vida por el Espíritu Santo. Y otro teólogo llamado John Murray, en el libro La Redención Consumada y Aplicada, dice que la verdadera santificación bíblica no es compatible con la autoindiferencia que ignora o deja de tomar en cuenta la gravedad del pecado, de no conformarse a la imagen de aquel que era santo, inocente, sin contaminación. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Nosotros somos salvados entonces para vivir en santidad. Y cuando fuimos sido hechos justificados, esa justificación nos proveyó ser salvos. Ahora, la santificación nos provee estar sanos, estar bien con el Señor. Entonces, aquí hemos visto lo que antes hacíamos, lo que Cristo hizo por nosotros, pero ahora también veremos lo que nosotros tenemos que hacer. Y aquí, ¿qué hacer? Y la primera respuesta a esa pregunta es nada. ¿Qué hacer? Nada. ¿Qué hacer para nuestra salvación? Absolutamente nada. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 12 dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. No necesitamos sacrificios que nos sustituyan ante el Padre y que consigan nuestra expiación. El sacrificio único y perfecto fue llevado a cabo en el Gólgota, en la cruz de Cristo. Ni tú ni yo debemos, ni siquiera podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Técnicamente hablando, si usted y yo nos quedáramos sentados toda nuestra vida acá, seríamos salvos, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. El Señor nos salvó por el puro afecto de su amor. Para nuestra salvación, ¿qué debemos hacer? Nada. Pero después de nuestra salvación, ¿qué hacer? Y ahí la respuesta cambia. Es todo. Dice el texto: a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él. Los términos que aquí se ocupan son los propios del sacrificio presentado a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda cómo se hablaba de los corderos, de los animales para el sacrificio? Con estos mismos términos: santos, intachables, irreprochables. Así tú y yo debemos ser presentados. Esta es una presentación que va a acontecer y va a terminar, ser consumada en el día final. Pero es el propósito, porque es el propósito de la reconciliación. Apuntar a la eternidad. Un día
Cristo nos presentará delante del Padre y de sus ángeles como los vencedores, como aquellos que han vencido. Al que venciere le presentaré, dice el texto de Apocalipsis, delante de mi Padre y delante de mis ángeles. Ese texto nos habla de esa presentación final, como santos e irreprochables, pero al día de hoy también tenemos que vivir como tales. Si Cristo hizo el sacrificio único y perfecto en nuestra vida, uno podría decir, ¿tengo que hacer sacrificios delante del Señor? ¿Qué es lo que uno tiende a decir? No, ya Cristo hizo el único sacrificio perfecto, no tenemos que hacer más sacrificios. Y la respuesta es sí. Hoy tú y yo tenemos que hacer sacrificios, sacrificios de carácter espiritual. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, fíjense cómo Pablo habla, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16 dicen, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué debemos ofrecer? Dice, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Pregunta, ¿cuáles son entonces los sacrificios que nosotros debemos presentar a Dios? Toda nuestra vida rendida a Dios y sujeta a su palabra. Labios que le adoran, haciendo resonar aquello que abunda en nuestro corazón, que no debiese ser las teleseries, ni la película, ni la vida cotidiana de tuya ni los demás, sino que la palabra del Señor es lo que debiera abundar en nuestra vida. Y de eso, adorarle, cantarle, bendecirle, orar constantemente. Y también practicar la justicia en actos concretos, manifestando la misericordia a los demás. Allí también nosotros presentamos sacrificios vivos delante del Señor. Claramente, estos son los sacrificios. No debemos entregar corderos, ni machos cabríos, ni tampoco latigarnos el cuerpo, ni nada de eso. Pero sí presentar este tipo de adoración delante del Señor. Una pregunta para ti. ¿Estás presentando estos sacrificios tú? ¿Este tipo de adoración espiritual que el Señor está reclamando de tu vida? ¿O estamos pasando impávidos por la vida, haciendo lo que queremos? Ojo, cuando yo hablo de esto, no estoy dejando de hablar de la salvación por la gracia, si ya le dije. El sacrificio único y perfecto para nuestra salvación ya fue hecho. Cristo murió por nosotros y no se le puede agregar absolutamente nada a eso que el Señor ha hecho. Pero luego de la salvación somos llamados a vivir una vida renovada. Y en la santificación el Espíritu Santo pone un 100%, su 100% en la obra santificadora. Pero tú y yo somos llamados a poner también un 100% en la obra de la salvación. En el único momento en que se nos pide una participación humana luego de la salvación es en este momento, en la santificación. ¿Sabes por qué? Porque aquí vale bien recordar aquella diferenciación que hizo Dietrich Bonhoeffer acerca de la gracia, cuando él señaló que hay una gracia barata y una gracia cara. Yo hice esta cita en un sermón de Malaquías, no estaban todos, así que me permito hacerla en este momento. Dice Bonhoeffer en su libro El precio de la gracia, el seguimiento. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica, la Eucaristía sin confesión de pecados, la absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. La gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el que el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga.
La gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir. Es la puerta a la que se llama. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. Es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena el pecado. Es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo la gracia es cara porque ha costado cara a Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo. Habéis sido adquiridos por gran precio y porque lo que ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. Es gracia, sobre todo porque Dios nos ha considerado a su Hijo, no ha considerado, a su Hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida, entregándolo a nosotros. La gracia cara es la encarnación de Dios. La gracia no ha sido barata. Tú y yo la salvación la hemos recibido gratis, pero era una salvación no solo inmerecida, sino que desmerecida, porque habíamos hecho todo lo posible para no merecer el favor de Dios. Y Dios nos amó tan grandemente que entregó a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Y por el Espíritu Santo se nos ha dado nueva vida. ¿Te has preguntado cuántas veces tú y yo hemos pisoteado la sangre de Jesucristo haciendo lo malo, escudándonos en nuestra libertad para hacer lo que queremos? Total, me da absolutamente lo mismo. Ay, si yo vivo en el Evangelio, ya no, bajo la ley y un montón de cosas. Eso no es el mensaje de la palabra del Señor. La predicación del Evangelio que te hace huir de la responsabilidad de vivir como hijo de Dios no es la predicación del Evangelio. La salvación es por gracia, no debes hacer nada para ser salvo. Pero Dios te ha llamado a vivir como un hijo que vive para su gloria y para su honra, con temor de Dios. ¿Saben en lo que consiste el temor de Dios? Se nos ha dicho de hablar constantemente de un respeto reverente y es un significado apropiado. Pero el temor de Dios también implica lo que esa palabra nos dice: miedo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo delante de la presencia del Dios Santo podríamos caer fulminados. Aquí mismo. Dios había dado una orden: que cuando el tabernáculo de reunión fuese transportado de un lugar a otro, nadie, absolutamente nadie, tocara el arca del pacto. Por lo tanto, la caja esa del arca del pacto tenía unas argollas, por los cuales se le metían unas barras. Y algunos levitas designados para ello cargaban desde las barras el arca del pacto. El arca del pacto fue capturada por los filisteos. Dios proveyó la liberación de ese objeto del templo, del tabernáculo. Y fue David a buscarla. Y David ordenó y dijo: bueno, ocupemos la tecnología. Si, ¿para qué vamos a jugar barras si ya tenemos carros que tienen ruedas? Transportémoslas en carros. Primera violación de la ley del Señor. Entonces la transportan en carros. Y van andando por el camino y el carro comienza a tambalear. Y el arca del pacto hace como el ademán de caerse. Y va Usa, un levita, y va a tomar el arca del pacto. Y la Escritura dice que en ese momento Dios mató a Usa. Dios mató a Usa. ¿Acaso no era buena la intención? Yo podría decir que sí, pues, o sea, si iba a caer el arca del pacto, ¿cómo te la vas a recoger? Pero Dios había dado una orden. Y Dios es santo. ¿Sabes? Cuando la Biblia en el hebreo busca enfatizar una idea, no dice Dios es santísimo, sino que repite la expresión: santo, santo, y no se conforma con eso, sino que dice nuevamente: santo. ¿Piensas en tu vida así? ¿Ves lo que haces y piensas en esa santidad de Dios? ¿Y que estamos frente a la faz de Dios? ¿Y que tu vida y la mía tienen que ser una ofrenda agradable delante de Él? Así debiese ser nuestra vida. Recordando que lo que nosotros tenemos es por gracia, y esa gracia ha costado cara. Por eso la Escritura nos manda y nos dice que aquel que quiera hallar su vida, la perderá. Y aquel que quiera perder su vida, la hallará. Y eso por causa del Evangelio de Cristo. Debemos vivir una radicalidad enorme.
Hoy día, en la comodidad que vivimos, muchas veces tratamos de escudarnos frente a estas circunstancias. Y lamentablemente, en algunas ocasiones, se ocupa el mensaje del Evangelio como excusa para vivir vidas pecaminosas, vidas que no agradan al Señor. Y se caricaturiza y se habla en desmedro de esto. Como que, ay, yo no tengo que hacer nada para agradar a Dios. Esto del buen testimonio, ¿qué es eso? Eso parece pietista, parece pentecostal. ¿Qué es esa cuestión? Eso es pecaminoso, hermanos. Todos esos argumentos que buscan dañar el contenido del Evangelio. Porque Dios nos ha salvado, ¿para qué? Para vivir conforme a su estándar moral, expresado y revelado aquí en la Escritura. Es lo que leíamos en Colosenses, versículo 22. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. ¿Estamos dejando de predicar el Evangelio por lo que estoy diciendo? Absolutamente no. No estoy diciendo que tu obra te va a salvar. Estoy diciendo que tu obra es resultado de la salvación que ha hecho. Aquí sí el orden de los factores altera el producto. Aquí no hay conmutatividad en esta operación matemática. Aquí la salvación es antes de tu buena obra. Por eso somos llamados a hacer disciplinas espirituales. Nuestra serie de mensajes se llama Ejercítate en la vida. Y yo aquí he tomado un texto del apóstol Pablo en la primera Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, que dice: más bien, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, aquí nosotros los que somos más flojitos para hacer ejercicio físico decimos amén, aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Debemos ejercitarnos en la piedad. La soberanía de Dios nunca excluye tu responsabilidad. En esta lucha por la espiritualidad, la santificación es obra del Espíritu Santo y a la vez es respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Una respuesta tuya y mía a esa obra. Por lo tanto, debemos ser disciplinados. ¿Te has encontrado momentos en que nos quieres orar? Seamos sinceros. ¿Te has encontrado momentos en que no quieres orar? Yo sí, me he encontrado muchos momentos en que no he querido orar. Hay momentos en que no quiero. ¿Te has encontrado momentos en que no quieres ayunar? En la experiencia del colegio tuve muchos alumnos y alumnas muy talentosos en el área del arte. Muy talentosos. Pero como eran muy talentosos, se escudaban en el talento. Entonces no ensayaban, no hacían nada. Entonces yo siempre le ponía el ejemplo de una alumna mía que se llama Antonia Valderrama. Antonia, por si me estás escuchando en algún momento. Bacán. Ella es alumna, estudia en San José de Maipú, en el Manzano. Y a veces nosotros le dábamos la autorización para que algunos días de la semana saliera más temprano del colegio, a las 3:30 de la tarde, porque tenía clase en la Escuela Moderna de Música. Entonces ella tenía su jornada estudiantil desde las 8:30 de la mañana. A las 3:30 salía del colegio e iba a Santiago a estudiar a la Escuela Moderna de Música. Yo no he conocido en mi experiencia como profesor una alumna más talentosa que ella en términos musicales. Pero todos los días ella ensayaba y todos los días que ella tenía que ir a clases, iba a clases y se perfeccionaba y se formaba. Una cosa es el talento natural y otra cosa es la disciplina. Este talento para vivir la gracia ya lo has recibido, por gracia. El Señor nos ha santificado, el Espíritu Santo pone su 100%, pero tú y yo tenemos que ser disciplinados. Entonces, cuando no quieras orar, el ejercicio que tienes que hacer es irte a tu recámara, a tu pieza, a tu sala de estudio, al lugar donde quieras, en tu casa. Toma tu Biblia, lee un salmo, lee un texto de la Biblia y ora a partir de lo que ese texto te está diciendo. Esfuérzate, sé disciplinado. Yo tengo ahí en mi biblioteca a la mano, ¿sí? Me siento y tengo a la mano un himnario. Entonces cuando me faltan las ganas de orar, agarro el himnario y me pongo a cantar. Y luego de cantar al Señor 1, 2, 3 himnos, me vienen las ganas de orar. Hay que ser disciplinado. Hay que ser disciplinado. Esto es como un deporte. Y tú te estás preparando no para correr la corrida familiar de la comuna de Maipú. Te estás preparando para correr en las Olimpiadas.
y tienes que ser un deportista de élite. Prepararte, esforzarte. ¿Y te vas a pegar porrazos? Sí. ¿No vas a dar el ancho? Sí. ¿No vas a cubrir el peso necesario para poder correr la maratón como corresponde? Sí. Montones de veces. Esto no se trata de ti. Se trata del Señor y de lo que el Señor hace en tu vida. Por lo tanto, podemos acudir al trono de la gracia cuando tenemos necesidad. Pero esfuérzate, esfuérzate. Disciplinas espirituales por el solo esfuerzo no funcionan. Pero disciplinas espirituales como herramienta del Espíritu Santo, basadas en la palabra de Dios, ayudan. En tu bosquejo hay un esquema ahí que nos presenta disciplinas espirituales. Y nos habla de disciplinas de abstinencia, la soledad. Hay momentos en los cuales necesitamos apartarnos, estar solos. El silencio, guardar silencio también delante de Dios. A veces nosotros pensamos que orar es solo decir cosas. ¿Y has guardado silencio delante del Señor? ¿Has buscado tener asombro? Si usted tiene un Dios en el cual usted siempre tiene que decir y nada que callar, es un Dios súper chiquitito. Nuestro Dios es tan grande que nuestra mente no alcanza a comprender en su totalidad. Silencio. El ayuno. Vamos a tener un sermón acerca de eso. La frugalidad, vale decir, el contentamiento con lo que uno tiene. Si tener plata o no tener plata no es pecado. El punto es qué es lo que haces con eso. Gonzalo Ramírez, un amigo pastor en Viña del Mar, puso en su Facebook algo así como vil y sucio dinero. No, vil y sucio corazón. Ahí está el problema. La castidad, particularmente aquello que tiene que ver con la virginidad antes del matrimonio. Hoy día eso parece ser, como decía la canción de los prisioneros, una cosa medieval, pero es bíblico. Hay que luchar por eso. El secreto. Aquí algunos tienen que ser muy disciplinados con eso. Cuentan algo y ya están llamando a media congregación a orar por la situación del hermano. No es la idea, no es la idea. Guarde secreto, sea prudente. El sacrificio. Y ahí, esfuerzo en las labores. Y disciplinas de ejecución o participación. El estudio. Hay que ser estudioso, leer meticulosamente la palabra del Señor. La adoración. La celebración. El servicio. La oración. El compañerismo. Y aquí yo me quiero detener un poquito en esta palabra. Cuando uno dice compañero o compañera, esa palabra está cargada políticamente en América Latina por esta connotación de las izquierdas. Como que ellos dicen compañero y compañera. La palabra literalmente compañero significa con aquel que uno comparte el pan. Y tú y yo compartimos el pan no solo una, montones de veces. El verdadero compañerismo, el compañerismo posible, real, concreto, se vive basado en la palabra del Señor. No es posible fuera de la Biblia, no es posible fuera del cristianismo, porque aquí tú y yo hemos sido comprados al mismo precio. La confesión. Nosotros no nos confesamos delante de curas, pero sí es necesario muchas veces confesar nuestros pecados. ¿Te has preocupado de eso? ¿Le has dicho a otro tu debilidad para que ese otro ore por ti? Lo peor que uno puede vivir como creyente es ser un cristiano solitario y creer que uno no necesita ayuda. Uno necesita ayuda, necesita que oren por ti. Me compré un libro hace poco, El hijo del pastor, escrito por Barnabas Piper. Una de las cosas que habla, y yo puse una cita en Facebook hace poco diciendo eso: lo que un hijo de pastor necesita es que ver que su papá tiene amigos, que se juntan con él, que oran con él, que lo exhortan, que incluso son a veces testarudos, que defienden, pero que también que luchan ahí por corregir. No se puede un cristianismo solitario. Y la sumisión. Aquí hay algo que a uno no le gusta: agachar el moño. Aprenda a agachar el moño cuando le están diciendo cosas, cuando le están corrigiendo en su vida, cuando le están llamando la atención. Uno tiene que aprender a someterse. Si usted y yo estamos en la guerra, aquí hay algunos que son exmilitares, el hermano Carlos, exmilitar. En caso de guerra, cuando usted desobedece, ¿qué es eso? Es traición. Desobediencia, en caso de guerra, es traición. Nosotros estamos en una guerra. No contra la carne, no contra esto. Estamos en la guerra contra fuerzas espirituales de maldad, dice el texto de Efesios capítulo 6. Y hemos sido vestidos con una armadura. Y se nos dan allí las armas con las cuales nosotros luchamos legítimamente en esta batalla.
Seamos esforzados en eso y sometámonos a la palabra del Señor, leída, predicada y también aconsejada en ciertos momentos de vida. Para reflexionar y practicar. Timothy Keller en Iglesia Centrada dice: la verdad sin gracia no es en realidad verdad y la gracia sin verdad no es en realidad gracia. Cualquier religión o filosofía de vida que le reste énfasis o pierda una u otra de estas verdades cae en el legalismo o la licencia. En cualquier caso, uno u otro nos roban la alegría y el poder y el anuncio del Evangelio. Si yo no hablo de la exigencia de la ley del Señor, estoy cayendo en la licencia, en el libertinaje. Una palabra bonita día domingo, en el antinomianismo, en luchar contra la ley. Si yo le pongo la ley por sobre la gracia del Señor, estoy cayendo en el legalismo. Ni lo uno ni lo otro. El camino de la gracia es un camino distinto. La gracia nos capacita para vivir conforme a ese evangelio que se nos ha revelado en Cristo Jesús. Otra cosa, el Espíritu Santo nos provee de nuevos deseos. Glorificar, orar, adorar, servir, honrar y agradar a Dios. Todo eso es producido por el Espíritu en tu vida y debemos responder a ese impulso. El Señor nos impulsa a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y para eso debemos expresarla en la acción y en la vida por medio de la realización de estos nuevos deseos. Otra cita, Charles Spurgeon: la moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Jesucristo puede mantenerte fuera del infierno. Reconozcamos nuestra debilidad delante del Señor. Reconozcamos que no nos la podemos solos. Reconozcamos nuestro pecado, porque ni tu estatus ni tu comportamiento moral te va a salvar. Solo la gracia de Cristo nos salva. Otra cosa que me parece muy importante: ¿no te duele acercar a los más débiles? ¿De verdad te crees fuerte cuando en realidad no puedes dejar lo que se ha transformado en estandarte de tu libertad? Yo pienso en toda esta moda reformada y algunos que cuando pasan a la teología reformada, la primera foto del Facebook es con un vaso de cerveza. Como que si la cerveza fuera el estandarte de la libertad cristiana. Y sí, la cerveza es rica, es buena y todo lo que usted quiera. Y a mí me gusta tomar cerveza. Pero eso no es mi estandarte de libertad cristiana. Mi estandarte es Cristo. Y no tenemos para qué ser alumbrados frente a los demás. Sobre todo cuando hay personas que han vivido lo atroz del alcoholismo. ¿Por qué esforzarnos en hacer caer a los más débiles? ¿En que otros hablen? No, es que ese débil tiene que subir a mi estatus. ¿Sabes cómo se llama eso? Orgullo. Orgullo. Si tú no puedes dejar aquello que te hace libre por amor al más débil, es porque eres esclavo de eso. R.C. Sproul dice que si nosotros decimos que tenemos fe, pero las obras no las siguen, esto es una clara evidencia que nuestra fe no es genuina. La verdadera fe siempre produce una conformidad real a Cristo. Si la justificación no sucede, entonces la santificación seguramente le seguirá. Si no hay santificación, significa que nunca hubo justificación. Entonces este llamado es un llamado de alerta. No para que dudes de tu salvación si ya eres salvo. Es para que dudes de tu condición de pecador. Si ves que no has sido justificado, hoy es la hora oportuna para arrepentirte y correr a la presencia del Señor. Si estás pecando y has sido salvo, pide perdón y arrepiéntete. Y pide ayuda al Espíritu Santo para que puedas vivir conforme al Señor. La penúltima cosa, me parece importante decirlo también acá. Una cita de Augustus Nicodemus López, pastor brasileño, presbiteriano, que dice: creo al final que al reaccionar contra los excesos del pentecostalismo acerca del Espíritu Santo, muchos reformados sienten rechazo de orar más, de emocionarse mucho, de ayunar, hacer noches de vigilia, predicar en las plazas y calles y de pedir a Dios que les conceda un gran avivamiento espiritual en sus iglesias. Solo hay una cosa de la cual los reformados tienen más miedo que de parecer arminianos: parecer pentecostales. ¿Qué te priva de cuando estás en el culto de levantar tus manos y cantar al Señor? ¿Qué te priva de cantar al Señor con fuerza, con amor, con gozo en el culto? ¿Tu mala voz? Pamplinas. Da lo mismo. Canta al Señor con gozo, con alegría. Si te emocionas y corren lágrimas por tus ojos, no importa, dale. Ora con lágrimas en tus ojos.
Siente fervor, pasión por la gracia de Cristo. Y no mires en menos también a hermanos de otra experiencia de fe que también han sido salvados por el Señor. Ese orgullo calvinista, reformado, perfectirijillo, que corre y abunda en las redes sociales, es un terrible daño a nuestras iglesias. A nuestras iglesias, porque hemos sido salvados y el Cristo pagó el mismo precio por otros hermanos. Quitemos esa actitud ególatra. Dios nos libre de la egolatría, llenándonos cada vez más por su Espíritu. Y oremos porque Él avive a su iglesia en medio de los tiempos. Que podamos correr por predicar el Evangelio de Cristo. Que podamos orar constantemente. Que anunciemos a otros el amor del Señor. Esto no es ni pentecostal, ni mucho menos. Esto es la obra que el Espíritu Santo produce en las vidas de aquellos que han sido salvados. Y termino con el pedacito de un himno de Charles Wesley llamado Cariñoso Salvador. Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Caído me pusiste en pie, débil ánimo me das. Solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay poder, solo en Cristo hay consuelo en medio de la tristeza.